Bienvenidos al Despertar de la Conciencia con Edgar Rivero. Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén o a la hora que vayan a ver este video, porque obvio es en diferido. Bienvenidos una vez más al Despertar de la Conciencia. Mi nombre es Edgar Rivero y bueno, en esta serie de videos cortos, como suelo hacer siempre, para aquellos que no se bancan videos largos en directo, bueno, para esta gente voy a hacer un video hoy bastante especial, inusual, ¿no? Hablaremos sobre estas bestias, estos, por así decir, dinosaurios que supuestamente existieron hace millones de años, ¿no? Y estos dinosaurios fueron en un momento elaborados en la mente creativa de un tal Sir Richard Owen, bien, en 1842, que teoriza sobre la posibilidad que en un pasado muy lejano hayan existido enormes criaturas reptiles, ¿no? Y bajo la característica científica que es la casualidad, aparece dándole fuerza a la teoría del señor Owen, ya que 12 años después un tal Barsinger encuentra en una expedición, ¿no?, por Estados Unidos una serie de dientes muy inusuales, bien, jamás vistos antes. Es entonces que Ferdinand decide enviar estos dientes a un paleontólogo, un tal Joseph Leidy. El experto los identificó como una especie de saurio nombrado como Trachodon. Es así como lo nombró. Algo muy curioso, ¿no?, como es el tal Joseph recibe esas piezas recibe esas piezas dentales supuestamente del dinosaurio, ¿no? A partir de esos dientes se dispuso a reconstruir al Trachodon, nombrado por él, ¿no?, al Trachodon entero. Por lo cual las imágenes que tenemos de ese espécimen son tan solo hipótesis. ¿Por qué? Porque es tan simple como encontrar en la calle la cadena de una bicicleta y a partir de esa cadena saber la marca de esa bicicleta, qué tipo de manubrio poseía, la marca de los frenos, qué tipo de ruedas, si de acero o de aluminio, ¿no? Es tan ridícula como eso, como ese ejemplo que acabo de dar. Pues fue así como Joseph se basó para la reconstrucción de los dientes encontrados por Ferdinand. Bien, la mayoría de los cráneos que se pueden apreciar en la mayoría de establecimientos que uno acostumbra visitar, bien, como los museos, los que uno ve en el cine de Hollywood, son interpretativos. Se podría decir que no existen tales huesos, ¿no? Y me refiero a huesos enteros, ¿no? Es decir, el cuerpo entero de esos supuestos dinosaurios.
en sí vendrían a ser una obra de un artista y de hecho artistas conceptuales, ¿no? Que podemos ver en variadas ocasiones. No se sabe igualmente cómo lucían estas criaturas. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron hallados. Bien. Bueno, centrémonos mejor en nuestra atención en los dientes que fueron hallados. Impulsaron, la expedición paleontológica en el siglo XIX y durante el siglo XX. Este descubrimiento también le dio más fuerza a la teoría de la evolución propuesta por Darwin. Interesante. Y toda la comunidad empezó a decir, ¿vieron? Efectivamente las especies tienen un proceso evolutivo y los dinosaurios son prueba de ello. Lo más curioso es que ninguna civilización antes del siglo XIX dio testimonio sobre grandes huesos de dinosaurio. No hay leyendas sobre seres parecidos. No había tales creencias sobre esas criaturas. Y no había reliquias fósiles que se le parecieran. En sí, antes del siglo XIX, nadie hablaba ni testimonió sobre los dinosaurios. De repente estos grandes saurios empezaron a brotar su aparición como hormigas por todos lados, ¿no? Aparecen enormes yacimientos de huesos fosilizados que antes no se tenía constancia de su existencia. Todo inició en el siglo XIX, cuando dos hombres que tenían un ego muy grande, por así decir, al punto de rivalizar entre ellos, para ver cuál de los dos hacía más publicaciones científicas sobre esos dinosaurios, al grado de llegar a espiarse mutuamente y, por así decirse, serrucharse el piso entre ellos, ¿no? Estos dos personajes, que eran Edward Drinker Cope y O'Donnell Marsh, estos dos eran naturalistas, científicos e historiadores. En fin, ellos aseguraron haber descubierto a más de 136 tipos de dinosaurios diferentes. Para luego descubrirse una curiosidad, ¿no? Que de estos 136 únicamente 32 eran válidos. El resto eran falsos, un total de 104. Al día de hoy, 2021, ni en figurita se encontraron los restos de ni un solo dinosaurio completo. Y me animo hasta a decir que no los hay. Habiendo encontrado partes de diferentes yacimientos, aún así no los hay. Al igual, los dichosos yacimientos, hay otra curiosidad casual. Prácticamente todos los huesos fósiles hallados son focalizados en lugares concretos. No están diseminados por el planeta. Es como si hubieran sido puestos en los diferentes puntos adrede. ¿Y por qué sucede esto? Es como si los supuestos huesos de esos dinosaurios fueran puestos en estos lugares a propósito, ¿no? Y tomando en cuenta que existieron en todo el mundo por millones de años.
debieron de hallarse en cada rincón de nuestro hogar, de nuestro plano. Estos dinosaurios que supuestamente existieron tendrían que haber sido hallados por todo el mundo. Bien, y ojo, no lo digo yo, esto lo dice un investigador, del cual fue elaborado un documento donde él asegura que los dinosaurios nunca existieron. Este hombre dice que los huesos de dinosaurios valen lo que pesaron en oro. Bien, una auténtica fortuna, gente. Se han llegado a vender huesos de dinosaurios hasta por un valor de 12 millones de dólares. ¿Qué les parece? 12 millones de dólares. Casi nada, ¿no? Y no completos, ojo, no completos. Tampoco, sino unos pocos huesos. Y si eso fuera poco, el acceso a estos huesos son restringidos, al menos para los investigadores independientes. Bien, en esta parte te vas a decir, Edgar, estás loco. Si hay huesos de dinosaurio en los museos. Bueno, a ver, pues lamento decirles que estos huesos son falsos, son réplicas. Los supuestos originales no están expuestos. Estos están atrás de bóvedas de máxima seguridad pertenecientes a instituciones u organizaciones. Ningún investigador independiente ha logrado antes ver un solo hueso de dinosaurio. Qué casualidad, qué casual, ¿no? Y bueno, lo que todos hemos visto en nuestras visitas a museos son réplicas hechas con retina y pastas que emulan muy bien a los huesos, ¿no? Y hasta piedras halladas, ya que obviamente por eso se llaman restos fósiles, pues no son huesos tampoco, sino estratos de minerales que absorbieron en su momento lo que antes o alguna vez fue supuestamente huesos orgánicos, ¿no? Lo que se ve en museos, películas y libros son, ¿cómo podría decir? Son lisa y llanamente interpretaciones artísticas. Nadie sabe realmente cómo fueron y si o si existieron estos susodichos dinosaurios. Como dato extra, al día de hoy, un poco más de 2000 huesos de dinosaurios fueron hallados. Y tampoco en ninguno de esos hallazgos se muestra una integridad en el cuerpo de uno solo de los sauros, ¿no? Es más, el famoso tiranosaurio Rex, solo existen unos 15 fósiles y que aún así no son un cuerpo completo. Dichosos encuentros, hallazgos, ¿no? Nunca un dinosaurio completo. Dicen también, como un dato curioso, en China existe una fábrica de huesos, falsos obviamente, de dinosaurios. Y esta fábrica se llama Xingoen Dino Using Arts Company, localizada en la provincia de Sichuan, y producen esqueletos completos, los cuales son vendidos a museos y
y los elaboran super mega realistas. Super mega realistas. Y nadie podría negar que su parecido no es real. Bien. Para su fabricación se usan huesos de animales, los muelen y hacen un tipo de masa o pasta que después es moldeada para emular el parecido a estos huesos de dinosaurio. Y más del 60% de su producción son trasladados a Europa y América. Dicen que muchos de sus socios lo hacen bajo la guía de académicos chinos que crean redes globales, ¿no?, de ventas en los diferentes países latinos como gringos también y europeos. ¿Ven estos huesos falsificados? Porque son falsificados, no son reales. Esos que ustedes ven asombrados en los museos. Bien. Otra casualidad científica que obviamente más tarde se descubre que esos restos eran falsos. Más problemas sobre los dinosaurios. Y es la dinámica de su estructura, ¿bien? Corporal. De su estructura corporal. Dicho por varios expertos que deberían de haber sido bastante más lentos de lo que Hollywood muestra en sus películas. Bien, comparando el ecosistema donde moraban, bien, esta los obligaba a ser más rápidos, es decir, su gran masa y dinámica estructural les posibilitaba ser rápidos, pero a la vez el ecosistema supuestamente les obligaba a ser rápidos. Es decir, es ahí donde hay una gran incongruencia, ¿no?, entre lo expuesto y lo que nos muestran sus supuestas realidades. Si es que se puede llamar realidad, o tal vez falsedad. Bien, incluso lo complicado de su estructura física lleva a que los museos, cuando los ensamblan, ¿no?, cuando los arman sus cuerpos en los soportes, eso conlleva a un gran trabajo y complicado para poder fijar cada uno de esos huesos para que encajen de forma correcta. Existen estudios que dicen que si su cintura se moviera como nos muestran, ¿no?, indefinidamente se hubieran fracturado. No pudieron nunca haber soportado la masa corporal de estas criaturas o animales. Hace ya muchos años se empezó a divulgar en el ámbito científico que se había logrado extraer sangre, ¿no?, de dinosaurios que estaba dentro de un mosquito preso en ámbar. Claro, bueno, se descubrió más tarde que ese dicho rumor era falso y no fue real. Toda una fake news. En sí representa también lo que yo diría una gran inmoralidad. La medición de los restos fósiles, sino las piedras o nivel del suelo donde supuestamente fueron hallados, ¿no?, el dinosaurio, que obvio no es lo mismo. Es decir, en sí lo que se data no es
en sí el fósil, sino el estrato de tierra en el cual es hallado. Pero, ¿cómo podemos saber exactamente que el carbono 14 es, se podría decir, fiable? ¿Hasta qué punto? Se sabe que el carbono 14 no puede medir más allá de unos pocos de miles de años. Entonces, ¿a qué jugamos, señores científicos? ¿No? Bien, esto fue todo. Estos son todos los datos que he podido recopilar sobre estas increíbles criaturas que supuestamente existieron. Y bueno, de aquí me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, un saludo grande para todos y que pasen bien. Chau, chau.